Vamos a irnos a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre tristes, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Una de las cosas que nos habla aquí al principio en Filipenses 4:4 es que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Nos regocijamos siempre en el Señor? ¿Siempre? O a veces hay días que las cosas nos dominan, las situaciones nos dominan y nos olvidamos de que debemos regocijarnos en todo tiempo, en todo momento. Y entonces nos olvidamos a veces de orar, nos olvidamos de estar gozosos, nos olvidamos de dar gracias, apagamos al Espíritu a veces con nuestra actitud. Y a veces cuando viene palabra del Señor a nuestras vidas, menospreciamos esas palabras proféticas. Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí a los filipenses. Los filipenses es una iglesia de la cual el apóstol Pablo tenía mucho aprecio hasta lo último, porque era como algo especial, porque era una iglesia, no era de las más ricas, no eran de los más que tenían más dinero, pero sin embargo era una iglesia que siempre estaba enviando al apóstol Pablo ofrendas para que siga su ministerio. Y era una de las cosas que al apóstol Pablo le conmovía, porque hay tanto amor en ellos, hay tanta fe en ellos, que ellos están, aunque ellos no podían moverse por llevar el evangelio a otros lugares, enviaban a Pablo para que no se suspenda la tarea a la cual Dios le había llamado. Y una de las cosas que el apóstol Pablo aquí había compartido con ellos era cosas tan profundas que realmente él dice: no se olviden todo, cosas interesantes, dice: no se olviden todo lo que han visto en mí. Pablo se mostraba como un ejemplo. Pablo no quería que lo considerasen simplemente una persona que tenía palabras, pero que no tenía hechos. Dice: lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis en mí, eso haced. Estaba en una plena seguridad de que lo que él había mostrado a los filipenses era bueno. De lo que él había enseñado, de lo que él había hablado, era bueno. Por eso dice: todo lo que han visto en mí, hacerlo. Una de las cosas que nosotros debemos mostrar siempre es el gozo. Es el gozo. Y a veces podemos decir, es que a veces es tan difícil mostrar o sentirnos llenos de gozo en medio de una situación angustiosa que podemos estar viviendo. Pero sin embargo, el gozo es como la marca, es como la luz del Señor mostrándose a los demás. Sí, una de las cosas maravillosas que le puede suceder a cualquier persona es verdaderamente encontrarse con Cristo. Porque vivimos en un mundo, como decía esta alabanza, ¿no? El mundo está atrás,
Pero el mundo se refiere a ese sistema, vamos a decirle satánico, es un sistema organizado que el hombre mismo ha procurado organizar, apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios, porque no nos olvidemos que en los primeros libros de la Biblia, una de las cosas que fueron los precursores de las primeras ciudades, los primeros grandes ciudades, fueron los descendientes de Caín. Y el ser humano empezó a vivir en grandes ciudades, a hacer grandes edificaciones, empezó a vivir la civilización, lo que hoy es lo que tenemos, vivimos inmersos en medio de esa civilización, pero los valores que lleva este mundo son valores propios del mundo, no son valores cristianos. Jesucristo vino a dejar esos valores, esas enseñanzas, ese mensaje de que Dios realmente estaba viniendo a pagar Él mismo el precio para el rescate del ser humano y pueda cumplirse el plan original que Dios tenía para el ser humano. Y entonces, esto descubrimos, y a veces nuestra vida camina un valle de sombras y de muerte, y realmente nuestra vida está apagada, nuestra vida no tiene esperanza, parece que todo se acabara en la muerte y tratamos de vivir intensamente este periodo corto de tiempo, depende de cuántos años cada uno vive, algunos 60, otros 80, otros 90, pero tratamos de vivir intensamente satisfaciendo nuestros vanos deseos, como dice la Biblia, nuestras concupiscencias, de manera de pensar de que ello es lo que nos trae satisfacción. Porque el diablo no quiere que veas tú en ningún momento de que tu vida trasciende mucho más allá de esta vida natural, de que tú fuiste creado para ser eterno, de que esta es como una etapa en esa obra creadora de Dios. No es el final de todo, sino, vamos a decir, es el casi final de todo. Falta un paso más. Falta un paso en que necesitas tú rendir tu vida a Jesucristo, acogerte a ese nuevo pacto, a ese nuevo testamento, cuando Jesús establece de que por medio de su sangre y su muerte y su sufrimiento, tú puedas entrar simplemente reconociendo por fe de que Él hizo todo eso para que tú puedas entrar en esa nueva etapa de eternidad que Dios tiene reservada para todo ser humano, no para algunos, para todo ser humano. Solamente que el ser humano tiene que elegir si quiere o no quiere. Y decíamos que esta palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es importante que nosotros aprendamos a regocijarnos en el Señor, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, que estemos pasando. Alguno dirá, es que no es fácil, porque quizás el problema es que tú no entiendes, pastor, el problema que estoy pasando es único. No puedes estar, yo quisiera que te pongas en mis zapatos, en mis sandalias. Pero dice que cuando tú entiendes y reconoces que la paz del Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que se derrama sobre toda persona que confía plenamente en Dios y acepta sus designios, porque saben que todo designio y toda situación nunca serán de parte del Señor para su mal, sino que serán para su bien. Es decir, que a pesar de la apariencia fatal que se vea en la situación, hay un gran tesoro escondido que Dios lo ha puesto ahí. A veces Dios escucha las peticiones de Satanás sobre tu vida cuando dice, déjame que le haga esto, como le decía sobre la vida de Job, y verás que ya no te va a adorar, verás que ya no te va a seguir. Y Dios permite que el diablo haga cosas en la vida de Job
le deje en la miseria, le deje enfermo, le deje totalmente una vida de desastre, pero sin embargo en todo ello Dios tenía un tesoro escondido. Porque conocía por una parte la fe de Job y él estaba seguro que Job nunca lo iba a abandonar, a pesar de la situación. Y que Job, a pesar de todo, aunque se lamentaba y todo, pero en su interior confiaba plenamente y se regocijaba que Dios estaba con él. Entonces Job entiende y recibe ese tesoro escondido. Y dice al final de la historia del libro de Job, que Job recibió mucho más de lo que había perdido. Mucho más. ¿Por qué? Porque confió, descansó en el Señor, se regocijó, porque algo que no le podía quitar las circunstancias, el diablo y todo lo que podía haber en el mundo, algo que no le podía quitar era a Dios y su fe en Él. Podían arrebatarle todos sus bienes, todos sus hijos, todo su dinero, absolutamente todo, pero había algo que nadie podía arrebatarle, y era a Dios. Por eso debemos aprender a regocijarnos en el Señor especialmente, porque cualquiera se regocija en el Señor cuando le va bien, pero cuando las cosas no pintan bien, es más difícil. Y entonces es cuando debemos reconocer nuestra debilidad y afianzarnos a Él para regocijarnos. ¿Y saben qué sucede cuando tú haces eso? Lo que vas a sentir es un abrazo del Espíritu Santo. Es un abrazo como ninguno. No sé, quizás tú si intentas recordar a ver cuál ha sido el mejor abrazo que he recibido en mi vida. Ha sido de mi madre, de mi padre, de mi esposo, no sé, del muchacho que conocí o la muchacha que conocí cuando tenía 16 años, no sé. Pero ningún abrazo se compara con el abrazo del Espíritu Santo. No hay mejor abrazo de consuelo, no hay mejor abrazo de fortaleza que el abrazo del Espíritu Santo. Y dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. A veces vivimos nuestra vida con nuestra fe, con nuestra creencia en Cristo, pero una de las cosas que el apóstol reconoce y resalta en este versículo de la iglesia de los filipenses o de los filipenses es la gentileza que ellos tenían. Es decir, la gentileza significa el hecho de que eran suaves, y por más que alguien venga y le levante la voz y le mande a gritos, ellos eran suaves, eran tranquilos, no se exaltaban ni se exacerbaban para responder diciendo yo soy más que tú, que vienes. No mostraban, era una gentileza que ellos, a pesar de que podían tener situaciones de conflicto entre ellos, prevalecía la unidad y prevalecía el amor que había en ellos. Porque versículos antes nos está hablando de dos personas, ¿no?, que parece que tenían, Ebodía y Sinti, que tenían una cuestión, una contradicción o algo que tenían entre ellas, y les dice que ellas tenían que tener el mismo sentir en el Señor. Que todas aquellas diferencias que pudiesen existir sean allanadas en el Señor. Y esa gentileza que tenía esta iglesia con Jesús, porque ofrendaba inclusive, aunque quizás era poco, quizás era bastante, pero se esforzaban porque conocían y deseaban que la obra del Señor no parase. Así que
esa gentileza era, dice, que sea conocida, es no solamente se guarden. Y eso nos está indicando que aquello, que lo que empezamos a experimentar, aquella transformación que empezamos a vivir en Cristo Jesús, no sea algo para que se quede dentro de la congregación o se quede solamente en mi vida, en mi casa, sino que es algo que realmente tiene que ser conocido por todas las demás personas. Es algo que tiene que aprender la gente a decir qué ha pasado contigo. Quizás eras una persona que rápidamente reaccionaba ante un comentario, pero luego notan que tú ya no eres así, que tú te has hecho suave, que te has hecho manso, como decía el Señor. Algo ha cambiado en ti. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y esto a veces puede ser objeto de burla por otros. Pero saben que las burlas que tú recibas de otros son coronas para tu cabeza. Son coronas para tu cabeza. Así que nunca te avergüences de las cosas que digan de ti por causa del Señor. Dice, esa gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Hay dos cosas cuando nos dice que el Señor está cerca. Por una parte, está cerca de ti. Está todo el tiempo caminando contigo. Está yendo donde tú vas, así que cuida de dónde vas. No metas al Señor donde no desearas que esté Él, porque Él es santo. El Señor está cerca porque pronto está su regreso físico, su regreso glorioso, pronto. Y este tipo de mensajes se están haciendo cada vez más tangibles, es decir, es verdad, el Señor está cerca. Las cosas que están escritas en la palabra de Dios, todas se están empezando a cumplir, pero como nunca en la historia de la humanidad. Estamos empezando a ver cosas que realmente quizás hace 10 años, hace una década, las veíamos muy lejos. Pero pueden pasar 10 años como pueden pasar 100 años. Pero no está lejos. Acordaos que desde el momento que Noé recibió el anuncio de parte de Dios para construir el arca, esto es como que hoy en día podríamos decir el anuncio que Dios está dando para preparar a la iglesia. Desde que Noé recibió el anuncio para construir el arca pasaron casi 100 años. Y vino lo que Dios había dicho. Y la iglesia tiene que empezar a proclamar de que realmente tiene que buscar con afán la conversión de las personas. Pero como dije en otra ocasión, mayor será la fuerza del Evangelio. ¿Por qué? Porque van a escasear los peces. Y eso a mí me hacía meditar y pensar de cómo cuando Pedro estaba en el barco con los discípulos, porque Jesús pues había muerto y las cosas parecían que volvían al encauce de antes de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, vamos a pescar. Y se esforzaron y no pescaron nada. Hasta que Jesús les dijo, echar las redes nuevamente. Y dice que la gran pesca era una pesca grande. ¿Cómo vamos a pescar en un mundo donde parece que ya no hay peces que quieren entrar a la red? Donde parece que nuestras redes están rotas
donde parece que nuestras redes no agarran los peces que tienen que agarrar. No hay, no cogen, no entran, no se quedan. Y esto me habla a mí de una iglesia cuyas redes están rotas, tienen muchos agujeros. No nos hemos tomado el trabajo de remendarlas, de arreglarlas para que no se escapen los peces. Y a veces hasta nos sentimos en esa situación de Pedro, decir es que no podemos pescar nada, estamos toda la noche aquí tirando las redes y no sale ni un pez. Pero va a llegar el momento en que Jesús va a decir, ahora es el momento de echar las redes. Y la pesca será abundante. Pero para eso tienes que estar preparado. Para eso tienes que distinguir a Jesús. Tienes que obedecer la voz de Jesús. El Señor está más cerca que nunca. Y eso debemos entenderlo claramente, todas las personas, y debemos saber comunicarlo también a todas las personas. ¿Cómo? Por medio de nuestro testimonio. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este mundo, a la vez que nos vamos acercando al regreso de Jesucristo, este mundo se va a ir haciendo más complejo. Este mundo se va a ir afanando en más de cosas. Ahora mismo, muchas veces, hay personas que se compran un móvil y a los 2 meses están mirando otro móvil y están buscando la manera de adquirir ese otro móvil. O alguien tiene una casa, alcanza el sueño de su vida de tener una casa y luego ve que su amigo o cualquiera que tiene una casa mejor y entonces ya no quiere un piso, quiere un chalet. La vida en el mundo busca afanarnos a tal manera de que nosotros vivamos en una carrera constante solamente para alcanzar las cosas y nos olvidamos de lo más importante, de lo más vital, de aquello que te va a dar vida, que es Cristo. Y pensamos que debemos vivir nuestra vida solamente para alcanzar esas cosas materiales que se encierran y se enmarcan en solamente un número de años que nos toca vivir a cada ser humano en esta tierra. No llegamos a entender la importancia y desconocemos también que Dios ha creado al ser humano no solamente con este cuerpo. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos vestidos o pantalones tienes o camisas tienes en tu armario? ¿Tienes uno solo? Me imagino que por lo menos 2. ¿No? El más pobre a veces tiene 2. Uno se lo pone hoy mientras lava y luego se pone el otro mañana y luego lo lava el otro. Pero Dios nos hizo 2 trajes para que vivamos nuestra vida. Uno, el que nosotros hemos querido tener, el que es mortal, el que conoce la muerte, que es que estamos hoy. Cada uno tiene un cuerpo físico, pero Dios tiene preparado otro cuerpo, otro glorioso, adecuado, un vestuario adecuado para esa vida gloriosa que Dios tiene preparada para ti. No es cualquier cuerpo, no es cualquier cosa, no es un cuerpo mortal también.
Y eso es como todas las cosas naturales. Cuando tú quieres hacer algo que te dure un poco, tú lo haces de un material determinado. Pero si quieres que te dure más años, escoges otro material que te pueda durar mucho más tiempo. Y si estamos hablando de la eternidad de Dios, por eso Él ha preparado un cuerpo glorioso que no conoce ni la enfermedad ni la muerte, para todos sus hijos. Y entonces nosotros no debemos afanarnos por las cosas que hay y que suceden en este mundo. Dice, antes de todo eso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego y acción de gracias. Oración. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas provisión? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un hijo? Quizás estás viviendo muchos años y has deseado tener un hijo y no lo puedes tener. Yo sé de varios testimonios de parejas que han estado años buscando un hijo y en una oración hecha en la iglesia al año ya estaban recibiendo, tenían un hijo en brazos. Dios es el único que puede darte aquellas cosas que necesitas. Si tú eres su hijo, Él es poseedor, Él es dueño de todo el universo. Esa oración, ese ruego, esa acción de gracias. Es decir, cuando pedimos algo, nosotros ya agradecemos como si ya lo tuviésemos. Señor, dame un trabajo. Gracias, Señor, por el trabajo que me vas a dar. Señor, dame un hijo. Gracias, Señor, por el hijo que me vas a dar. Nuestra petición delante de Dios no cae en oídos sordos. No estás hablando al vacío, Dios te está oyendo. Solamente tú ten fe y hazlo con fe. Y cuando nosotros vivimos, es decir, cuando algo está bien hecho y vivimos esa vida cristiana con fe, hay algo que va a suceder en tu vida. Y es que la paz de Dios va a llegar a tu vida. Quizás estás pensando, miras de pronto a la cena y dices, solo tengo aquí 1 litro de aceite y un trozo de pan. Y un poco de harina. ¿Qué hago? Me voy a trabajar, hago esto, hago lo otro, vendo esto, hago unos panes, lo vendo, luego saco más, tengo más harina, y empiezas a comerte la cabeza, ¿qué vas a hacer con el día de mañana? Cuando dice la palabra que debemos poner todas esas cuestiones delante de Dios, y entonces nos va a invadir la paz de Dios, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo te va a hablar a tu ser interior, te va a decir, hecho está. Mañana tienes. Yo testimonio de esto, porque yo también he vivido momentos de mucha necesidad, hermanos. Y a veces decía, ¿y ahora qué hacemos? Decía, Señor, necesito esto. Y tú puedes pensar de una manera natural, pero ¿de dónde? ¿Y saben qué ha pasado alguna vez? Ay, no puedo con esta mano. Hola hermano Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, vengo a dejarte una ofrenda. Yo, un hermano, ahí pequeñito entre muchos, quizás sin mucho tiempo de conocer al Señor. Dios, mira, manda
el otro día pensaba, la verdad que el Señor manda, cuando no hay hombres que se presenten para que te entreguen lo que Dios quiere darte, Dios puede mandar hasta los cuervos, como lo hizo con Elías. En ese tiempo no había hombres, los profetas, amigos que podríamos decir, estaban también escondidos y los demás eran enemigos de Elías. Así que no había hombres que le pudiesen llevar un poco de comida para que tome fuerzas. Dios usó los cuervos y le llevó comida para que renueve sus fuerzas. Dios usa las maneras más increíbles, las formas más increíbles cuando tú pones delante de Él lo que tú necesitas. Todo lo que necesitas. Pero hay cosas que a veces el ser humano piensa y se equivoca y pide cosas que no necesita, cosas que no debe pedir. Por eso la Biblia también nos habla y nos dice, vosotros pedís pero no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Ese es un error. Pedimos para nuestras necesidades, pedimos para otros por sus necesidades, pero Dios no nos hace faltar. Y además que cuando nosotros le pedimos, Él nos da en una medida abundante, apretada y remecida, de manera de que ya no cabe un grano más. Esto es para ti. Y esto me venía porque vienen tiempos un poco complicados, y esto no solamente lo estamos viendo a nivel natural, pero a nivel espiritual está claro que vienen. Pero la iglesia va a estar siempre guardada, resguardada bajo las alas de Dios. La iglesia es el brazo que va a extender su mano para ayudar a otros que quizás a ti te falte comida, pero tienes a Dios. Pero habrá otros que les falta comida y ni siquiera tienen a Dios. Pero habrá tiempos difíciles que pasarán, sí, pasarán. Pero a veces cuando tenemos que cruzar un desierto, el agua se nos acaba a la mitad del camino. Y entonces es cuando tenemos que golpear la roca y la roca emanará agua para que bebamos. Y si no hay agua en el desierto y si no hay roca en el desierto, lo que hará Dios será darnos aguas dulces donde encontremos aguas amargas. Porque eso es lo que hace Dios en la vida de todo aquel que cree y espera en Él y tiene fe. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestras obras, la gente las tiene que ver, nuestra gentileza. Nuestra fe, la gente la tiene que entender y percibir, porque nosotros estamos para repartir y compartir. No solamente cosas materiales, sino también cosas espirituales. A veces resulta que nos enteramos y vemos de alguien que está pasándolo mal y nos dice, estoy mal, mal, mal. Y nosotros a veces miramos y decimos, qué pena. No puedes decir qué pena, iglesia. Lo que tú tienes que decir es, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti para que Cristo haga algo en tu vida? Si tú no le das la oportunidad a Dios para que Dios obre con maravillas, Dios no se va a mover. Dios se mueve por tu fe. Dios no mueve una montaña porque sí. Pero si tú pides que se mueva una montaña en el nombre de Jesús, se mueve.
Y también tiene que ser nuestro testimonio en nuestro propio pensamiento, en nuestro ser interior. No podemos estar pensando en cosas que podemos hacer, porque saben que a veces vienen aflicciones en la vida, en las cuales nosotros intentamos solucionarlos de una manera humana, con nuestros propios criterios, con nuestras propias formas, pensamientos, ideas. Digo, ¿de qué hago? ¿Cómo lo hago? Le digo a este, ¿cómo lo hago? Lo hago de esta manera. Pero ¿saben qué? A veces eso nos lleva a caminos erróneos, a apartarnos de Dios. Lo primero que debemos hacer es, Señor, mira, estoy viviendo esta situación. Me encuentro muy angustiado, me encuentro muy preocupado. Dime qué debo hacer. Y descansas en Él. Y esperas que en Él. Porque si tú no esperas que te responda, si tú no esperas que Él te hable y empiezas a hacer tus propias soluciones, dice, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me pides si tú has decidido hacer las cosas? Si tú has decidido buscar la solución. Si no me das oportunidad, eso es síntoma de una fe muy débil. En estas cosas, pensar, hacer y vivir. Esto es, hermanos, porque el apóstol Pablo mostraba a esta iglesia todos estos aspectos y eso termina diciendo en el versículo 9, lo que aprendisteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que visteis en mí, esto haced. Y la paz de Dios y el Dios de paz estará con vosotros. Ese fue un ejemplo, el de Pablo. Pablo no solamente iba a dar discursos, y a veces nos hemos acostumbrado, hermanos, que la iglesia solamente es un sitio donde vamos a reunirnos, compartimos la palabra y todo se basa en palabras, palabras, palabras y palabras. Dios te ha llamado para que tú seas un testimonio vivo de que Él está, de que Él existe, de que Él es vivo, de que Él hace bondad a todos los que Él quiere. No estás aquí solamente para oír los domingos una palabra, o los jueves para aprender un poco más de la Biblia, o los jueves para poder orar por las necesidades de otros. Estás para que tú salgas a las calles y muestres a Jesús a todas las personas. No solamente con palabras, como dice la Biblia, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Créetelo de una vez. Créetelo de una vez. No tengas miedo si ves a alguien que está ahí torcido en una silla de ruedas, enfermo, con fiebre, orar por él. Si tú crees, Él lo hará. Y esto es para testimonio de los incrédulos. No es para que tú te sientas grande, ni te envanezcas, ni te vanaglories. Esto es simplemente para testimonio de los que no creen. Esto, hermanos, es lo que Dios está preparando para el tiempo que viene. Porque cada vez vamos a ver gente más necesitada en varios aspectos. Gente necesitada económicamente, gente necesitada espiritualmente, gente necesitada en cuestiones de salud. Aunque no lo creamos, estamos viviendo una guerra, ya no con armas quizás en este tiempo, pero es una guerra económica que está haciendo mucho daño y están usando otro tipo de armas y que está afectando. Quizás hace el siglo pasado se usaban las armas porque un país quería tener la hegemonía de casi todo el mundo. Y hoy lo que estamos viviendo es que otro país está queriendo tener la economía del mundo
pero por medio del poder económico, no tanto del poder militar. Pero lo que sucederá es que cuando no pueda conseguir por medio del poder económico, lo intentará hacer por medio del poder militar. Eso es lo que vamos a vivir. Pero no temamos, porque como dijo Jesús, no temáis, porque yo estoy con vosotros, dijo el Señor. Me ha sido dado potestad, toda potestad en los cielos y en la tierra. Amén. Amén. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por guardarnos, por habernos traído, por habernos dado, Señor, de tu palabra, por hablarnos, Señor, para que nos centremos en las cosas importantes, para que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de tu luz, para que nuestras palabras, Señor, sean tus palabras, y para que nuestros hechos sean, Señor, el reflejo de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.